Sabemos que las mujeres somos complejas, interesantes, divertidas, maniáticas, que habemos de todo además. Cuando hablo de las mujeres, hablo de un universo de posibilidades. Sin embargo, cuando hablamos de sexualidad humana, muchas mujeres tenemos varias cosas en común. Así que te invito a que te quedes el día de hoy para hablar de deseo sexual femenino en nuestra temporada de Sexualidad Consciente. Así que quédate conmigo. Soy Irene Moreno, sexóloga. Te pido por favor que te suscribas a mi canal, Irene Moreno, sexóloga, que le pongas un like, que le piques a la campanita para que te avise cuando tengamos nuevos programas que estamos subiendo durante toda la semana, y que, lo más importante, compartas si este contenido te parece valioso y que te quedes aquí conmigo, que se va a poner muy, pero muy bueno. Pues así es, chicos, chicas y chiques. Hoy vamos a hablar de deseo sexual femenino. En el programa pasado les hablé sobre qué es la respuesta sexual humana o la respuesta sexual y cuáles son estas fases que vamos a recordarlas. Básicamente hablamos de deseo, excitación y orgasmo, y que si nos queremos ver así súper pro, hablaríamos de deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, periodo refractario. Sí, así es. Pero bueno, no estoy dando clases para que ustedes se vuelvan sexólogas o sexólogos, sino, bueno, la idea es que tengamos claridad respecto a qué onda con la función sexual, qué pasa en mi cuerpo, en mi mente, en mi energía, cuando tengo un contacto sexual con alguien o conmigo misma o conmigo mismo. Que hemos de decir que también es importantísimo que diferenciemos, ¿no? Esto de hablar de sexo como algo netamente coital, medio porno, cuando hablamos de sexualidad consciente. Por eso esta temporada lleva este nombre, Sexualidad Consciente. Porque tenemos que estar también en presentes para sentir con todos nuestros cuerpos, físico, mental, etérico, espiritual, emocional, psíquico. Porque cuando tenemos un encuentro con alguien más, no solamente se encuentran los cuerpos. Desde mi perspectiva, y yo respeto la manera en que tú lo veas, pues se encuentran también las almas, se encuentran las energías y nos encontramos en nuestras propias historias. Así que bueno, hoy hablaré del deseo sexual femenino, basada en esto que platicaba en el programa pasado. Si no lo has visto, por favor, velo. Allí está, es el programa número 1 de esta nueva temporada sobre respuesta sexual humana. Y bueno, mujeres y hombres, y voy a hablar de mujeres y hombres, aunque sé que somos una gran diversidad de posibilidades, hombres, mujeres, personas intersexuales, personas que no tienen ninguna identidad en particular, pero para no meternos en tantos embrollos, voy a hablar de hombres y mujeres, de respecto a si tienes vulva o tienes pene, o con quién te identificas, o cómo te identificas. Bueno, ¿qué es el deseo sexual? Para mí el deseo sexual es esta energía erótica activada, en acción. Energía erótica en acción, energía erótica en movimiento. Porque sí, el erotismo, la sexualidad, el sexo es una energía de alto poder, de alto voltaje. Imagínense, podríamos encender, si las parejas haciendo el amor verdaderamente así conectadas pudieran enchufarse en la electricidad, podríamos encender toda una ciudad, la Ciudad de México, que es de donde yo vivo y que es enorme. Y no se imagina lo que podríamos hacer si estuviéramos conscientes del poder de nuestra energía sexual. Bueno, pues entonces, digamos que esta energía erótica activada es el impulso, las ganas, el querer, el decir, híjole, como que algo se está prendiendo en mí, en mi cuerpo. Y bueno, pues esto nos llevará a la búsqueda eventual. Como lo dijimos también en el programa pasado, eventualmente buscaremos el cómo desahogar este deseo, o simplemente lo dejaremos en una fantasía. Y lo podemos desahogar tanto de manera personal, yo conmigo misma, o con alguien más, o con alguienes, o como me dé la gana, o con un juguete, con lo que yo quiera. Bueno, ¿qué determina el deseo? También esto es bien interesante porque hay muchas digamos, teorías al respecto, y sí, de pronto no nos ponemos de acuerdo, pero se habla de las hormonas. Y yo digo, ok, pueden tener que ver, sí, digamos que se le atribuyen sobre todo a una respuesta sexual en general, digamos, más eficiente,
a las hormonas sexuales en las mujeres que se llaman estrógenos y también a la testosterona. Sí, las mujeres también tenemos testosterona y sí, también los hombres tienen estrógenos. Obviamente las mujeres tenemos más estrógenos y menos testosterona, pero sí necesitamos estas dos hormonas para que, digamos, la respuesta fisiológica se dé. Pero yo estoy consciente de que hay algo más, sí, que las propias hormonas. Entonces sí, a veces sucede que si tenemos problemas hormonales, una baja muy importante en nuestros estrógenos puede bajar también nuestro deseo sexual y muchas otras cosas. Puede alterar muchas otras funciones, porque estas hormonas sexuales no solo determinan la parte sexual, sino otras funciones del cuerpo. Pero esa es otra historia y también tendremos aquí a una médica especializada en temas de hormonas para que nos explique bien todo esto. Bueno, ¿qué también es importante saber del deseo sexual? Que el deseo no es algo lineal, permanente. El deseo es fluctuante y fluctúa por muchísimas causas. Causas físicas, imagínense si yo estoy agotada, cansada, triste, pasando un momento muy difícil, es difícil que yo me pueda sentir deseo sexual. Tal vez mi mente está en otra cosa y no en el hecho de estar pensando en tener un encuentro o tener ganas o de que alguien se me antoje. Ok, el deseo, ¿por qué otra cosa puede estar desatándose? Bueno, pues es importante decir que claro que el estímulo sexual efectivo puede ser alguien que me guste, alguien que me encante, alguien que a lo mejor pasa por allí, ni sé cómo se llama, pero digo, ay, mira, se me antoja. Puede ser. O incluso puede ser que estoy comiendo una comida tan rica y me está conectando tanto así con el placer que hasta siento, así me pongo hasta cachonda. ¿Sí les ha pasado? ¿O al primo de una amiga? Sí, yo creo que sí. Bueno, en el caso de las mujeres, nos dicen que las hormonas que yo les decía, el estrógeno y la testosterona que disminuyen durante la menopausia, por ejemplo, puede determinar que tu deseo baje. Pero yo también conozco a muchas mujeres que durante la menopausia se ponen, más candentes que nunca. E incluso yo tengo pacientes, se los juro, de más de 80 años que tienen deseo sexual y que tienen un alto deseo sexual. Así que ni la edad ni las hormonas son determinantes. Pueden ser factores coadyuvantes, pero no determinantes. Y esto es bien importante. Alguien puede decir, yo de joven, wow, pero ahora que ya cumplí determinada edad ya no. O justo cuando me llegó la menopausia fue cuando yo pues ya perdí el deseo sexual, o cuando mi pareja falleció, perdí el deseo sexual. O sea, es multifactorial y cada quien, por eso es importante que hagamos un recorrido por nuestra historia sexual y por la forma en que nosotros hemos ido viviendo nuestro deseo. Hoy estamos concentrados en esta primera fase, que es el deseo. El deseo fluctúa también por lo que ocurre en la vida de una mujer, y aquí las hormonas también van a jugar un papel importante. El embarazo. En el embarazo, muchas mujeres dicen, me puse más caliente que nunca en toda mi vida. Y bueno, yo puedo hablar de eso. Y algunas otras simplemente como que pierden el deseo. Y aquí yo también me pongo a pensar en varias cosas. ¿Perderán el deseo por una cuestión física o perderán el deseo por el hecho de pensar que ese bebé que llevan dentro puede ser lastimado, o la idea de ser madre las separa de su propia visión de sí mismas como mujeres sexuales? Por eso empezamos, como se fijan, aquí a volvernos como una enredadera, y esa es la complejidad maravillosa que tenemos las mujeres. Entonces, el embarazo también es una etapa importante en la que el deseo se puede modificar, para arriba o para abajo. Y muchas mujeres dicen, bueno, pues incluso la mejor etapa de mi vida sexual ha sido en mis embarazos. Y hay veces que aunque la mujer tenga deseo, si su pareja no quiere acercarse, bueno, pues esto se puede empezar a convertir en un conflicto, o bien que él quiera acercarse, o ella, ¿no?, la pareja, y que la mujer embarazada diga, no, yo no quiero tener estos encuentros sexuales. Entonces, bueno, factores que pueden hacerlo disminuir o aumentar, sí pueden estar relacionados con estos cambios en nuestras hormonas, pero también los factores emocionales, la vida de pareja, el estrés laboral, todas estas cosas evidentemente impactan en el deseo sexual. Hay quienes me dicen, cuando estoy más estresada es cuando más quiero tener sexo,
porque siento que es como mi desahogo, que es como una fuga para mí. Ok, y hay quien dice, cuando yo estoy estresada, estoy tan embrollada en mi tema que lo que menos se me antoja es tener sexo. Como se fijan, entonces el deseo no es algo que ocurra de la misma manera en todas las mujeres. No podemos decir, tómate 2 gotas de limón con carbonato y ya con eso te va a dar el deseo, porque no existen fórmulas mágicas, porque para cada mujer el deseo puede estar desatándose o disminuyéndose por diferentes factores. Hay cosas que sí, evidentemente, están comprobadísimas, que merman el deseo sexual de una mujer. Una enfermedad, por ejemplo. Enfermedades como el cáncer, la diabetes, problemas metabólicos, la ansiedad, la depresión, sobre todo la depresión, son enfermedades que alteran el deseo y normalmente hacen que este disminuya o eventualmente desaparezca. Problemas emocionales como estar pasando por un duelos por pérdidas de una persona querida, de un trabajo, de una situación que se vivía, y para muchas personas este tipo de duelos no resueltos pueden también verse impactados en la pérdida del deseo sexual o en la disminución, lo que llamamos un deseo sexual hipoactivo. Para muchas mujeres el deseo sexual está íntimamente relacionado con el grado de intimidad que tengan con su pareja. Es decir, la mujer siente deseo cuando se siente conectada con la pareja. No siente deseo por cualquiera. No es que ya se le antojó Juanito, Pedrito, Chuchito, no. Lo que le desata el deseo sexual es la idea emocional del contacto con esa persona. Digamos que es una cuestión un poco más romántica. Y esto incluso tiene también una palabra, demisexual, se le llama demisexuales a aquellas personas que solo sienten atracción sexual o solo sienten este deseo de interactuar sexualmente con alguien cuando se sienten conectadas emocionalmente. Y bueno, pues puede ser que esa persona no se permita desatar el deseo en otros momentos o en otras situaciones, más que cuando sienten el vínculo. Porque, les repito, el deseo yo lo puedo tener y eso no significa que lo vaya yo a hacer. Puedo tener deseo a lo mejor por una persona pues que no está libre, o una persona cercana casi de mi familia y que digo, ay, ¿por qué estoy pensando en esto? Entendamos que el deseo puede llegarnos y nos puede sorprender. La cuestión es que si nosotros somos personas que sabemos regular nuestras emociones, pues entenderemos que a lo mejor ese deseo no podrá llevarse a cabo porque no es conveniente, porque no es el momento, no es el lugar. A lo mejor sí con mi pareja, pero tal vez estoy pues en la reunión en la casa de la abuelita y escaparnos sería un poco complicado, ¿verdad? Aunque hay algunos que lo hacen, o bueno, lo hemos hecho. Pero sí creo que es importante decir que el deseo, como esta primera fase de la respuesta sexual, nos puede sorprender. Muchas personas llegan a mi consultorio también pidiéndome ayuda respecto a cómo incrementar su deseo sexual. Y me piden igual, pues no sé, ¿hay alguna medicina, alguna pastilla, alguna fórmula mágica, alguna meditación? Yo les digo, bueno, no hay una fórmula mágica. Primero hay que reconocer, y esto yo les invito, chicas, a que ustedes hagan un análisis respecto a qué es lo que las hace que el deseo se desate. Pero también bien importante, ¿qué es lo que hace que tu deseo se frene? Hay algunos estudios que se han hecho respecto a qué situaciones pueden generar la pérdida del deseo. Incluso cuando ya estás en una relación, ya entraste aquí en calor y que hace que tu deseo se corte, se merme, por ejemplo, malos olores. Y a lo mejor no necesariamente corporales, pero no sé, si de pronto pasa el camión de la basura, es algo que te distrae, pierdes el deseo. O efectivamente llegar a un lugar que está desaseado, o una persona que se ve muy guapa y que dices wow, pero llega y te besa y no huele rico. Puede ser que eso que tú sentías, ese impulso, ese deseo se pierda cuando hay la interferencia de un olor desagradable, de una situación a lo mejor física que no te gusta de la persona que descubriste en ese momento, o algo que no te gustó, que no te checó. O sea, el deseo sí puede ser cortado así de manera definitiva por situaciones. La llamada de tu mamá, por ejemplo, bueno, allí ya se te olvidó, ¿no? Una situación de emergencia, ¿no? Pues si suena la alarma del terremoto, pues no estás, a ver, espérame tantito, no, pues
en ese momento te olvidas de que tienes ganas de nada y sales corriendo. Claro que mentalmente puede haber pensamientos o situaciones de alto estrés que definitivamente van a cortar con toda la posibilidad de que sigamos sintiendo este deseo sexual y que nos encaminemos a la búsqueda del ejercicio del resto de las fases de la respuesta sexual, que serían la excitación, el orgasmo. Pero bueno, hay algo importante que quería yo comentar y aquí yo les puse, lo anoté para que no se me fuera a olvidar. Hay errores, como pensar que el deseo es un tema de la edad. El tema de la edad, como les dije al principio, no tiene nada que ver, porque también podemos sentir deseo sexual mucho antes de los 18 años, es decir, las chavitas, los chavitos pueden sentir deseo sexual y esto está comprobado, así funciona y por eso tenemos que dar educación sexual a nuestros niños y niñas para evitar, entre otras cosas, los abusos sexuales de los que puedan ser víctimas o que ellos tengan intentos de tener a lo mejor contacto sexual por desconocimiento, por simplemente las ganas que pueden sentir en un momento determinado. Hay edades en el que deseo ya no es adecuado. No, pues como ya tengo 60, 70, 80 o más, pues ya eso no es correcto. Eso también es uno de los errores, son prejuicios. Otro prejuicio es que los hombres son los que tienen que tener ese deseo sexual, mientras que nosotras tenemos que esperar la propuesta de ellos y que nos tienen que hacer como circo, maroma, tele y teatro para que nosotras podamos decir, ok, va, ¿no? Está bien, ya me dieron ganas, ¿no? Como toda esta idea de date a desear y estas cosas que nos enseñaron las abuelas que en un momento determinado ya no funcionan, ¿no? En el día de hoy. Y eso no significa que no nos demos a respetar hombres y mujeres y que no respetemos también nuestras propias necesidades y esto justamente, y deseos. También es importante decir que eventualmente la pérdida de la juventud para muchas mujeres puede ser algo muy impactante. Y también el tema del cuerpo. Las mujeres estamos muy acotadas y estamos muy señaladas y traemos toda una serie de grabaciones y de prejuicios respecto al cuerpo. Y entonces muchas mujeres nos sienten y han cortado completamente con su deseo sexual por sentirse inapropiadas, inadecuadas, que ya no tienen un cuerpo bonito, que si están gordas, que si están flacas, que si las medidas de su cuerpo, que si la celulitis. O sea, hay una serie de obstáculos emocionales, pero que en realidad son sociales, que impiden que la mujer desarrolle este deseo sexual de una manera natural, que también tendríamos que analizarlo. Y bueno, ¿cuáles serían mis recomendaciones para cerrar este capítulo? Y es que busques espacios para reconectarte con tu deseo sexual. ¿Qué tan frecuente sientes el deseo sexual? ¿Qué tan frecuente sientes el deseo de vivir? Recuerda que no necesariamente el deseo sexual es la búsqueda de una persona o la búsqueda de un coito o la búsqueda de un orgasmo. El deseo sexual puede ser el deseo de ser tocada, de tocarte, de acariciarte, de bañarte rico, de comer delicioso, de sentir este placer con cada uno de tus sentidos. Y eso es importante, conectarnos, comunicarnos con cada uno de estos sentidos, del oído, de la vista, del tacto, del gusto, y llenarnos de estas cosas bonitas alrededor, que lo que veamos en nuestra habitación sea agradable, que lo que olamos, que lo que escuchemos sean cosas positivas que nos conecten con el placer de vivir. Y bueno, comunicarte con la pareja, si tienes una pareja y el deseo se ha perdido, si se han separado, si no están conectados o sus deseos, que hablaremos de eso también en otros capítulos de el deseo que no coincide, que las parejas tienen esto que llamamos la disritmia sexual, que uno tiene ganas cuando el otro ya no tiene y el que ya tiene pues ya no le dieron y así, bueno, ese es otro tema, pero también conectarte y comunicarte con tu pareja si la tienes es súper, súper importante y saber también que si no tienes pareja el deseo se supervale y que te puedes valer de la fantasía, pero también del autotoque amoroso, que es otro tema que tendremos aquí en estos capítulos de sexualidad consciente. Y finalmente, no te olvides que todas las mujeres llevamos dentro de nosotras a una diosa sexual y sensual que necesitamos despertar. Espero que este contenido te parezca de valor y recuerda que si necesitas ayuda, por supuesto puedes contar conmigo como terapeuta sexual. Tengo un consultorio que es tanto virtual como presencial
en la Ciudad de México y que podemos tener algún tipo de terapia a través de las redes, como puede ser el Zoom, el WhatsApp. Hay muchas maneras en que nos podemos conectar y lo hago con muchos pacientes en varios lugares del mundo. Y si quieres tener más información, marca estos números que están apareciendo en la pantalla: 5540-076843, 5540-076843, que es el teléfono WhatsApp para que me mandes mensajes, y allí te contestamos desde la oficina y bueno, pues te daremos todos los informes respecto a las terapias, a pues los cursos, los talleres, los círculos de mujeres y muchas otras cosas muy, muy íntimas y muy divertidas que hacemos para aprender a vivir mejor. Les mando besos, abrazos y apapachos y los espero en nuestro siguiente capítulo sobre deseo sexual masculino. No se lo pierdan. Chao, chao.